¿Sabes calcular y conectar capacitores en paralelo? Explicación a continuación. Para esto, utilizaremos tres capacitores, uno de 25, uno de 35 y uno de 50 microfaradios. Para conectar en paralelo tres capacitores de marcha sencillos, es necesario colocar dos cables directamente hacia el otro capacitor, quedando en paralelo, y al tercer capacitor de la misma forma, quedando en paralelo. De otra vista se vería algo así. Esto nos sumará las capacitancias de cada uno de los capacitores. Vamos a tomar la capacitancia que nos indicaría acá. Utilizando mi multímetro, coloco en opción de capacitancia y yo me voy a ayudar con unos caimanes para poder realizar la medición. Los voy a colocar acá. Ya coloqué los caimanes de esta manera, el amarillo en un borne y el blanco en el otro borne. Y mi multímetro me está marcando 108 microfaradios. Prácticamente es la suma de los tres capacitores. La suma de los tres capacitores nos lo está indicando el multímetro. Por esto es el más utilizado, porque nosotros podemos cambiar con facilidad cualquiera de los tres capacitores y solo se va a sumar o disminuir en caso que le quitemos alguno de estos. También se puede calcular. Para esto necesitamos la siguiente fórmula. Para poder calcular la capacitancia de los tres capacitores utilizados en una configuración en paralelo, necesitamos aplicar esta formulita. Estamos utilizando tres capacitores. Recordemos que es uno de 25, uno de 35 y uno de 50 microfaradios. Vamos a sustituir esta fórmula en donde capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3, y si hubiesen más capacitores se van sumando entre ellos, quedando de la siguiente manera. Capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1, que en este caso es 25, capacitancia 2, que en este caso es 35, y capacitancia 3, que en este caso es el de 50. Vamos a hacer la suma y entonces queda de esta manera. Capacitancia equivalente es igual a 110 microfarads. Muy similar a lo que vimos en el multímetro. La configuración en paralelo es la más utilizada para cuando estemos utilizando dos o más capacitores, puesto que únicamente se suman las capacitancias. Para el voltaje en esta configuración de capacitores, hay que tomar en cuenta esta siguiente formulita. Voltaje equivalente es igual a voltaje 1, que es igual a voltaje 2, que es igual a voltaje 3, y así sucesivamente si hubiesen más de tres capacitores. Por consiguiente, podemos observar que el voltaje del capacitor 1 es igual que al 2, que es igual al 3, y sucesivamente. Vamos a comprobarlo. Voy a utilizar unos cables que tienen una clavija y en la otra punta tienen unos conectores para poder facilitar la conexión a los capacitores. Ya se energizó este capacitor, el primer capacitor que está en paralelo con el segundo y el tercero. Entonces comprobemos el voltaje que les da. Coloco la perilla del multímetro en la opción de voltaje en corriente alterna y mis puntas las voy a colocar en donde está el suministro de voltaje en mi capacitor. Ya coloqué las puntas de mi multímetro. Y me puedo dar cuenta que me está marcando 122 volts en voltaje en corriente alterna. Lo que voy a hacer es tomar el voltaje de cada uno individualmente, y a cada uno de estos capacitores le debe de llegar el mismo voltaje. Comprobemos. Vamos a pasar entonces las puntas del multímetro a este capacitor. Ya coloqué las puntas del multímetro a este capacitor, al segundo, y podemos observar que también le llega a 122 volts. Entonces, el primero y el segundo es el mismo voltaje. Por consiguiente, a este tercero le debe de llegar el mismo voltaje. Comprobemos. Ya conecté las puntas del multímetro al tercer capacitor. Y puedo observar que le está llegando el mismo voltaje que los otros dos. Aquí cumplimos la fórmula de voltaje en donde a los tres capacitores les llega el mismo voltaje. ¿Por qué conectar en serie paralelo los capacitores de marcha sencillos? Bueno, pues con solo tres capacitores de diferentes capacitancias, podemos nosotros encontrar hasta 12 diferentes capacitancias, dependiendo si conectamos dos de ellos, tres de ellos, en serie o en paralelo. Entonces, dominar este tema nos facilita la vida en caso de alguna emergencia y buscando diferentes capacitancias en diferentes configuraciones, serie o paralelo.
Este es el último video que vamos a hacer sobre los capacitores de marcha. Dejen sus comentarios por algún tema en específico que quieran aprender sobre aires acondicionados. Síguenos para más contenido.